Bien, hermanos, vayamos a esa porción de 2 Corintios 5, ahí. Cuando hablamos acerca de una transformación interior obrada por el Espíritu de Dios, quizás la ilustración que a mi parecer, ¿verdad?, pudiese a lo mejor ejemplificar más esto, sería la metamorfosis que ocurre precisamente de una oruga a convertirse en una mariposa. Las orugas, ustedes saben, pues prácticamente a veces hasta las confundimos con gusanos, pero los gusanos tienen una naturaleza muy diferente a una oruga, porque la oruga precisamente nace de los huevecillos que en su momento una mariposa madura dejó, ¿verdad?, ahí en alguna planta, en algún recodo, para ser protegido por la providencia de Dios. Y entonces nacen las pequeñas orugas. Muchas de ellas tienen diferentes tonalidades, desde negro hasta pasando por el verde, que es la más común, ¿verdad?, llegando al amarillo o café. Y algunas de ellas incluso hasta parecen un poco, vamos a decir así, despreciables, por decirlo de alguna forma, y son voraces, comen muchísimas hojas, ¿verdad?, en el proceso precisamente de su madurez, de pasar de una larva a pasar precisamente a una oruga ya madura, y posteriormente entrará en un periodo de reposo, ¿verdad?, en el cual nosotros lo conocemos como capullo. Y ahí en el capullo, ¿verdad?, en donde nosotros no podemos observar, donde nosotros no podemos ver, está surgiendo un milagro, el milagro de la metamorfosis, el cambio de una naturaleza. Porque si observan bien, cuando una vez que sale la mariposa, no solamente cambia su apariencia de ser un animal terrestre, un animal que se arrastra, ¿verdad?, que tiene que hacerlo de esta forma para poder llegar a sus alimentos, a convertirse en un pequeño insecto que vuela. Y además de ser, a lo mejor, vamos a decir así, de una imagen no muy agradable, se convierte en una hermosa mariposa de diferentes tonalidades. Cambia una naturaleza externa, pero también incluso su alimentación cambia de forma radical, porque la mariposa, ¿verdad?, ya en ese estado de su nueva naturaleza, pierde la capacidad de comer hojas y se convierte precisamente en un animal que tiene que alimentarse del néctar. Cambia sus pequeñas mandíbulas, ¿verdad?, por, vamos a decirlo así, un filamento, ¿verdad?, que parte de su boca y que se introduce en las flores para poder alimentarse del néctar. Es un cambio muy radical y un cambio muy hermoso. Y esto es lo que puede ejemplificarnos lo que es una vida nueva y transformada en Cristo. Porque de algo estoy seguro, hermanos, de algo estoy seguro, que las mariposas no van a regresar a ser orugas nuevamente. No van a sufrir un cambio de metamorfosis en retroceso. No van a volverse, ¿verdad?, a estar dentro de un capullo y volver a tomar la forma de oruga. Eso no puede suceder en la naturaleza de la mariposa. Una vez que se ha convertido en mariposa, tiene que esperar el momento, ¿verdad?, para morir. Algunas mariposas son de muy poca duración, algunas mariposas son de bastante duración en relación a la vida, ¿verdad?, relativa que tienen, ¿eh? Algunas solamente pueden vivir unos cuantos días, ¿verdad?, porque así es su naturaleza, pero otras pueden llegar a vivir varios meses, incluso sobrepasar un año de edad. Pero no más, porque así Dios las constituyó. Pero cumplen su propósito específico cuando hay una metamorfosis. Una oruga no se reproduce por sí sola o en compañía de una oruga de diferente género. Tiene que convertirse en mariposa para que esto suceda. Y entonces empieza una reproducción, vamos a decirlo así, biológica, porque tiene una nueva naturaleza. Y si nos vamos nosotros a ilustrar la vida de un cristiano, tiene muchas similitudes. Voy a leer del versículo número 14 al versículo número 21, y lo van ustedes a seguir con su vista. Dice así, en 2 Corintios 5, 14 al 21. Porque si estamos, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, y oigan aquí esta afirmación, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En este pasaje que acabo de leer hay algunas ideas que son importantes. Primero, que ya no, ¿verdad?, vivimos o somos conocidos según la carne, que es precisamente la vida pasada, ¿verdad?, sino que nuestro andar y nuestro vivir debe de ser en Cristo. Segundo, que hay una transformación. Ya no deberíamos de vivir en la vida antigua, sino siendo transformados en una nueva vida con acciones diferentes. Pero también hay una encomienda, en el cual somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y así como la mariposa se reproduce, ¿verdad?, en su nueva naturaleza, en nuestra nueva naturaleza nosotros somos embajadores. ¿Y esto qué quiere decir? Que podemos reproducirnos en otros, en fe, a través del evangelismo. Mucha gente afirma haber conocido a Cristo como su Salvador, y ustedes lo saben. Quizás ustedes han tenido una experiencia, ¿verdad?, como nosotros o algunos de nosotros la han tenido, de que al tocar casa por casa, entregar un folleto, alguna vez a lo mejor alguien hace precisamente una aceptación de Cristo como su Salvador. O estando en una campaña evangelística, ¿verdad?, después de una predicación, ¿verdad?, en la cual se les quiere, ¿verdad?, llevar a que entiendan que necesitan un Salvador en sus vidas. Quizás haya algunas manos levantadas o muchas manos levantadas en campamentos de jóvenes o en algunos otro tipo de convenciones. Sin embargo, con el pasar de los días, quizás notamos algo. Notamos que aquellos que levantaron las manos son muy pocos los que quieren precisamente confirmar esa salvación por medio de una vida transformada. Así que nos debería alegrar también, no solamente cuando las personas hacen precisamente esa confesión, sino también cuando se hace evidente que están viviendo cambios que evidencian su conversión. La Biblia es muy clara cuando dice aquí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es posible, ¿verdad?, no ser una nueva criatura si no lo hacemos a través de Cristo. Y dice, y en las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es muy directa. La pregunta es muy directa para los que nos están escuchando y los que están aquí en este lugar. ¿Tú eres uno de esos? ¿Tú eres uno de esos que evidencian los cambios transformadores del Espíritu Santo en tu vida? De esos de los que aquí en la Biblia se mencionan como los que están en Cristo. Y si la respuesta es sí, entonces podemos entender y estar convencidos que hemos sido salvos para algo, que tenemos una vida con propósito por delante, porque no solo somos salvos o eres salvo, sino te preguntaría, ¿para qué eres salvo? ¿Para qué eres salvo? No solamente es el hecho de agarrar y decir soy salvo. Bueno, la pregunta es, ¿para qué te salvó Cristo? Es lógico que una vida nueva es una vida de cambios evidentes. Una persona que dice haber aceptado a Cristo no podrá estar tranquila viviendo de la misma forma como la estaba viviendo antes de hacer esa confesión. Esto es una realidad en la vida de los cristianos. Y Cristo mismo lo afirma, ¿verdad? Cristo mismo precisamente lo afirma.
cuando Él exige que una persona que haya sido salvada por su propia sangre debe demostrar sus frutos, que no puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque no pertenece a la lógica ni siquiera biológica en las cuestiones de la naturaleza. Tenemos que dar de acuerdo a lo que nosotros estamos constituidos en Cristo. Una actitud cristiana debe impregnar la vida de cada uno de nosotros. Y los cambios en la fe deben de ser dirigidos a Dios y ya no más a los ídolos. Quizás ustedes, ¿verdad?, como en mi caso, antes de conocer a Cristo, profesábamos una religión que estaba dogmatizada con el acercamiento, ¿verdad?, o intentar el acercamiento a Dios por medio de ídolos, por medio de figuras, por medio de rezos establecidos, por medio de cuestiones que solamente son tradiciones y que no nos llevaban en ningún momento a agradar a Dios. Por el contrario, a desagradar a Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan en nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Te convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hay una conversión, claro que hay una conversión de fe, porque podemos decir que mucha gente tiene fe en Dios, pero no la fe correcta, no la fe que agrada a Dios, ni tampoco profesa una confesión salvatoria cuando se arrepiente de sus pecados y entonces tiene una estrecha relación con Cristo a través precisamente de la sangre que derramó. No acudimos, ¿verdad?, como cristianos, a confesarnos delante de los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos entrada libre y acceso libre por el Espíritu Santo y por el sacrificio de Cristo a nuestro Padre y poder confesar nuestros pecados cuando es necesario. Y Él los perdonará. Hermanos, evidenciar tu fe es un reto alcanzable, pero con un propósito formidable. Porque aquí también se habla de propósito, para servir al Dios vivo y verdadero. Sin duda la vida pasada es algo que se quedó atrás, y se quedó atrás también con un propósito. Se quedó allá atrás nuestros patrones pecaminosos, se quedaron allá atrás nuestras ideologías, se quedaron allá atrás en la vida antigua nuestros malos tratos, se debe de quedar allá atrás nuestra forma de hablar antigua, donde a lo mejor maldecíamos, injuriábamos. Se debe de quedar atrás aquellas prácticas en las cuales nos daban ciertos beneficios pero eran deshonestas. Se deben de quedar atrás las mentiras, se deben quedar atrás las hipocresías, se debe de quedar atrás el mismo, vamos a decir, orgullo, ¿verdad? Y la autosuficiencia de decir yo todo lo puedo y no necesito de Dios. Y entonces ser humildes y conocer que necesitamos completamente de Dios porque separados de Él nada podemos hacer. Atrás se debe de quedar todo eso. Así que, hermanos, en adelante debemos de tener acciones diferentes, también voluntarias y que deben de ser controladas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos fue dado con un propósito, para guiarnos a toda verdad. Nos constriñe cuando estamos mal, nos asegura que nuestra oración debe llegar a Dios de la forma correcta porque Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Así que, hermanos, podemos nosotros entonces pensar con respecto a esto, qué es lo que produce en nosotros ese verdadero cambio de carácter. Ese verdadero cambio de carácter. Número uno, y también muy parecido, ¿verdad?, al tema, porque les hablamos de temas de increíbles cristianos. Bueno, número uno, un increíble cristiano vive con la motivación correcta. Un increíble cristiano vive con la motivación correcta, o quizás podemos decir debe de vivir con la motivación correcta. El versículo número 14 que acabamos de leer dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo nos va a constriñir? Aquí Pablo dice, cuando pensamos en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo, hermanos, es la motivación
y debe ser suficiente para doblegar nuestra voluntad a ese cambio de vida. Como cristianos hemos sido salvados, hermanos, de la condenación eterna, y nuestro presente lo vivimos confiados en que Cristo murió por nosotros, y vivimos o debemos de vivir nuestra vida para aquel que murió también por nosotros. Si a usted, que conoce el Evangelio y ha leído las últimas porciones de los 4 Evangelios, y allá en la Semana Santa, donde se toca mucho el tema, ¿verdad?, de la muerte, del juicio, del sufrimiento, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no le mueve el amor, yo dudo mucho que le pueda mover otra cosa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos mueve? Porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor que tuvo Él, ¿verdad?, al entregar su vida. La Biblia de las Américas dice así: el amor de Cristo nos apremia, nos apremia. Es como tener una carga espiritual de que no estamos haciendo las cosas bien o no las estamos haciendo completas, de que el cambio que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida queda muy corto en relación a lo que deberíamos de ser. El amor de Cristo nos debería de dominar de tal forma que nuestro accionar es la muestra precisamente de ese amor a Cristo. Imaginen esto, imaginen qué ocurriría en una iglesia con esas características, en una iglesia donde todos los que estamos aquí no murmuraran, en una iglesia donde todos los que somos miembros de aquí no tuviesen dificultades por cuestiones de orgullo con familiares cercanos, ni hubiese disputas, ni levantar chismes. Imaginen que todos tendríamos experimentaríamos una actitud de servicio correcta, en donde el servicio no lo haríamos como para los hombres, sino como para Dios. Imaginen que todos y cada uno de nosotros, nos sometamos unos a otros en amor. Imagínense que todos nos saludamos con un verdadero afecto fraternal. Imaginen que todos tratarían de apoyarse emocionalmente y materialmente sin necesidad de sentirse presionados. Todos, ¿verdad?, practicaríamos con ímpetu y coraje y defendiendo a nuestra iglesia y las convicciones de la crítica, y una crítica a veces que es malintencionada. De verdad ha habido ministerios de pastores que han sido afectados porque alguien salió con rencor. En la mañana hablamos acerca de esto. Alguien salió herido por alguna situación y arremete contra la iglesia de donde salió, y arremete contra los líderes, y arremete contra algún hermano, y arremete contra alguna hermana, y entonces se empieza a diseminar y es difícil de controlar una situación así. Se obstruye completamente el Evangelio. Estoy hablando de cosas, vamos a decirlo así, malintencionadas. Sabemos que los que estamos aquí, ¿verdad?, podemos en un momento dado, que no debería de ser verdad, pero quizás algún miembro a lo mejor está en una situación de debilidad espiritual y tendríamos que ser fuertes para sostenerlos. Hermanos, nadie, ¿verdad?, si tuviésemos una iglesia con estas características, nadie consideraría en poco a los demás, ni nadie consideraría en poco a la iglesia, la consideraría algo serio. También, número 2, un cristiano increíble vive con un evidente cambio. Dice el versículo del que estamos precisamente leyendo, el versículo número 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conociéramos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero todo esto proviene de ¿quién? De Dios. Todo esto proviene de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿podrá haber algo malo que provenga de Dios? Algo que venga con una mala intención. Algo donde Dios a lo mejor en un capricho diga: hoy voy a jugar con mi hijo Juan, o con mi hija Josefina, o con mi hijo Enrique, ¿verdad?, o con cualquiera de nosotros, y diga: lo voy a meter en aprietos para que sepa lo que se siente. ¿Cree que Dios actúa así?
Dios no actúa así, porque Dios no tienta a nadie. Ajá. Debemos entender, hermanos, que esa vida nueva fue posible solo por Cristo. Hemos sido llamados a tener comunión con Dios, ¿cierto? Hemos sido llamados a tener comunión con Dios. Fue posible, y esta comunión, perdón, no fue posible, porque nuestro Señor Jesucristo entregó su vida. Y en esa vida pasada éramos constituidos enemigos de Dios. Por eso se habla aquí de que nosotros somos embajadores precisamente de la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? La reconciliación es pasar de un estado de enemistad a un estado de amistad, provocado por nuestro Señor. Recibimos entonces en esa reconciliación una nueva filiación, porque aunque el mundo, verdad, afuera tiene un malo concepto de que todos los hombres son hijos de Dios, por la Biblia sabemos que no es así, que la filiación de hijos se consigue solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, a los que le recibieron, ¿verdad? A los que creen en su nombre, tienen el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué son los demás? Son criaturas de Dios. Todavía no están constituidas dentro de la familia ni identificadas, porque todavía no han hecho ese paso de identificación a través del arrepentimiento. Ahora, hermanos, Dios quiere que nosotros mostremos a los demás que vivimos confiados de quien nos rescató de la ira venidera. Vivir sin temor por el porvenir. Yo creo que a pesar de este tipo de pandemia y este tiempo de dificultad, como cristianos no deberían de salir frases "tengo miedo de morir". No debería salir frases "tengo miedo de morir". Porque quien tiene miedo de morir, entonces no tiene seguridad de lo porvenir. Quizás, ¿verdad?, podemos decir, bueno, tengo preocupación porque se va a quedar sola mi familia, porque voy a dejar a mis hijos. Hay una preocupación válida. Pero si el vivir en Cristo, ¿verdad?, si para Pablo, como dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en realidad yo creo que ese principio debería ser una realidad vivencial en cada uno de nosotros. Saber que cuando partamos con el Señor, no tenemos que estar luchando y tenemos que estarnos afanando, ¿verdad?, con una vida en la cual nuestro Dios ya quiere tomar para su gloria. Porque cuando toma vida de sus hijos, es para su gloria. Hermanos, ¿qué tan agradecido estás por esa nueva relación filial? Por esa reconciliación. Y aquí cabría preguntar también lo siguiente: ¿te aburres de Dios? ¿Te aburres de Él? ¿Te aburres de ir a la iglesia? ¿Te aburres de reunirte con la familia que se identifica contigo porque Cristo, ¿verdad?, sí nos identifica como hermanos? ¿Te aburres de orar? Si en realidad eso llega a pasar en la vida como un aburrimiento, como un hastío, entonces no estás realmente evidenciando o teniendo la respuesta correcta al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Tenemos una nueva responsabilidad en humildad. En 1 de Pedro 5:5 dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Saben que Dios se complace en la humildad de nosotros, en el reconocimiento que en realidad, hermanos, no es solamente decir palabras, yo separado de Dios no puedo hacer nada. Es algo que uno esté consciente de que todo depende de Dios. Qué importante es entender, hermanos, que los jóvenes cristianos, porque aquí habla igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, qué importante es entender que los jóvenes cristianos son vitales en la vida de la iglesia. En realidad son vitales. Y sé que hay jóvenes que me están escuchando también por los medios electrónicos. Son vitales. ¿Por qué? Porque Dios les dio capacidades y fuerza que los más ancianos ya no tenemos. Quizás los ancianos tengamos más experiencia,
Pero aún así nuestro cuerpo se va degradando, ¿verdad? Y aún así la memoria nos va traicionando, y aún así quizás lleguemos el momento a lo mejor hasta que ya no podamos nosotros, ¿verdad?, tener las mismas capacidades que Dios nos dio en nuestra juventud. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que era un joven, en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En un tiempo me puse a platicar, ¿verdad?, con un consejo acerca de qué edad tendría aquí Timoteo cuando le habla a Pablo. Y si consideramos que Pablo fue llevado siendo un muchacho, ¿verdad?, al segundo viaje misionero, y después del segundo viaje misionero todavía hay otro tercer viaje misionero, después del tercer viaje todavía hay el viaje a Roma por parte de Pablo, y todavía después de esto, ¿verdad?, le escribe a Timoteo una primera carta y después le escribe una segunda carta. Pues estamos considerando que debemos de verlo desde el punto de vista judío. Una persona joven era considerada hasta que cumplía los 40 años, no nada más 15, 16. Entonces quizás algunos que ya aquí se sienten grandes, pero no han llegado a los 40, déjenme decirle que todavía son jóvenes, según el concepto judío, no el concepto de nuestra sociedad, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que Timoteo era una persona ya madura, adulta, joven, pero le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que, hermanos, ¿cuáles son las áreas en las cuales debe de ser ejemplo cada uno de nosotros? Porque bien se puede aplicar a cada creyente lo que le está pidiendo aquí a Timoteo, ¿cierto? Bien se le puede aplicar a cada creyente. ¿Y en qué área se debe de ser ejemplo cada uno de nosotros? Pues, si nos vamos por orden, como aquí está, primero le dice en palabra. Sé ejemplo en palabra. ¿Qué hablas? ¿Cómo hablas? ¿Qué comunicas? Tienes que ser ejemplo en lo que comunicas, en la forma que hablas, con un control, ¿verdad?, de tus quizás impulsos para hablar cosas que solamente agradan a Dios. También dice en conducta. ¿Qué quiere decir esto? En tu forma de vivir. Sé ejemplo en tu forma de vivir. Tu forma precisamente de expresar amor, porque después dicen amor. ¿Cómo lo expresas el amor? Con un espíritu que no se doblega. Sé ejemplo en espíritu. Y cuando habla acerca de espíritu, aquí pues es espíritu en minúscula. Precisamente hace alusión a lo que envuelve precisamente a veces nuestras expresiones de emociones. ¿Qué puedo mirar yo de Cristo, por ejemplo? ¿Cómo Cristo, verdad, enfrentaba las adversidades y cómo enseñó a sus discípulos a enfrentar las adversidades? Pues a mí me recuerda cuando caminó sobre las aguas. Recuerda que estaban angustiados los discípulos y estaban verdaderamente, ¿verdad?, con temor de zozobrar, de hundirse. Y entonces ven a lo lejos la figura de un hombre caminando sobre las aguas. Cristo, ¿verdad?, está sobre las tempestades. Y a veces no lo entendemos cuando estamos pasando por una situación que es así, metafóricamente hablando, una tempestad en nuestras vidas. Debemos entender que Cristo está sobre cualquier circunstancia. Y solamente, hermanos, debemos de confiar en Él. También, hermanos, debemos ser templados. ¿Qué es esto de ser templados? Como ustedes saben, y lo han narrado, yo trabajaba para una empresa de minería y llevaba máquinas de minería a las minas. Y estas máquinas son perforadoras que están sostenidas por una pierna neumática. Esa pierna neumática solamente sostenía la máquina, que pesa 50, 60 kilos, con una pequeña tuerca y un tornillo especial, porque era un tornillo fabricado de forma cónica y tenía algunas entradas donde dejaba pasar aire para que pudiera funcionar esa función neumática de la pierna, que se le llamaba pierna, así se le llamaba. Pero había una tuerca que sujetaba precisamente este elemento que se conoce como pierna a la máquina, una sola tuerca, una tuerca de 7 octavos, porque yo me acuerdo muy bien de las especificaciones, yo estaba un poco acerca de esto. Y una de las empresas nos llamó para decirnos que se estaban cayendo las piernas porque la tuerca no resistía.
Entonces fuimos, checamos, y alguien de forma muy inteligente fue y compró tuercas a la ferretería, porque eran más baratas que las que vendían, ¿verdad? Eran más baratas, fue y compró de fierro natural las tuercas, las que se venden así en las ferreterías, y entonces las ponían y con la vibración y el peso se rompían. Y eso es muy importante en la minería, porque una máquina que deja de perforar deja precisamente de extraer mineral y se pierde muchísimo dinero en eso. Entonces fuimos y checamos que las tuercas no eran las que fabricamos nosotros. Nosotros las tuercas que fabricábamos tenían una nomenclatura de grado 5. Entonces cuando decimos estas tuercas no tienen la calidad de una tuerca grado 5. ¿Qué es grado 5? Es precisamente la dureza que le da el temple. El tratamiento térmico de meter en caliente primero una pieza y después meterla en frío de forma inmediata y se templa esto. Ahora, si un fierro, ¿verdad?, que está al rojo vivo y lo metes a un cubículo de agua con hielo, ¿verdad?, se contrae con fuerza. Así son las pruebas, hermanos. Las pruebas nos templan. Las pruebas nos hacen de ser un grado superior a lo que éramos antes. Ya no doblegarnos porque sabemos que Cristo controla todo. Y yo creo que aquí en esta iglesia y en las iglesias que necesitamos cristianos, grado 5. Jóvenes, grado 5. Señoritas, grado 5. Que soporten la presión del mundo. Que no se dejen manipular por otros. Que no acudan al llamado, ¿verdad?, de que el mundo a veces hace y que seduce la carne. Gente comprometida y tenaz, que vean el mundo a través de los ojos de Cristo. Punto número 3. Un cristiano increíble cumple el encargo de Dios. El versículo 19 y 20 dice así: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. Nos encargó. Ajá. Pero déjame decirle que eso no es un encargo opcional, no es una sugerencia, es una orden. Ajá. Es un imperativo, es decir, vas, porque vas, en palabras más entendibles, ¿verdad? Porque provienen de quien es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Y el versículo número 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Lo que nos debería de preocupar, hermanos, lo que nos debería de preocupar a nosotros los hijos de Dios o los cristianos, es la palabra de la reconciliación. No preocuparnos lo demás, preocuparnos de lo que tenemos en encomienda. El Evangelio que permite la comunión correcta con Dios. Y aquí está la respuesta. Nosotros ya fuimos salvos o salvados. Es ahora, ¿para qué fuimos salvados? Para llevar a cabo, ¿verdad?, la acción de llevar la palabra de la reconciliación. De decirle a las personas: eres enemigo de Dios. A veces decimos así: Dios te ama, ¿no? Cristo te ama, aparecen en las cartomanías. Cristo, ¿verdad?, nos ama a todos, y es una realidad que Cristo nos ama. Pero ¿qué tal si parecería una cartomanía que te dijera: eres enemigo de Dios? Yo creo que en ese aspecto sería un poco más reflexivo saber, ¿verdad?, que los hombres y que nosotros antes éramos enemigos de Dios. Que el hombre entienda que si hay un enemigo terrible, es precisamente Dios. A nuestro Señor Jesucristo dijo alguna vez: no temáis al que pueda matar el cuerpo, sino más bien temed al que puede, precisamente, aparte de matar el cuerpo, mandar el alma y el espíritu al infierno. ¿Y quién es ese que puede hacer? ¿Quién tiene esa potestad y ese derecho? Solamente Dios. No es Satanás el que te envía al infierno. Satanás manipula a la gente para que no crea y tenga el mismo destino que él, pero no tiene potestad para enviar nada al infierno. Es Dios, porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y abrirá, ¿verdad?, ese libro de la vida, y el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Así que, hermanos, la respuesta es que nosotros fuimos salvos para ser embajadores de Cristo. El Evangelio anuncia un reino que será instaurado.
Y tenemos que vivir con compromiso. Yo creo que la gente debe de saber que tú tomas la Biblia y la iglesia en serio. Que tomas la Biblia y la iglesia en serio. Que no es un hobby venir los domingos. La espiritualidad es visible cuando hay seriedad espiritual en la vida. Si no hay seriedad espiritual, se convierte solamente en una situación de pasatiempo. Por lo menos así lo puede ver la gente, ¿verdad? Porque si te identifica como cristiano, pero todos los domingos te ve en tu casa, todos los domingos te ve, ahorita porque hay pandemia, ¿verdad? Pero si todos los domingos, ¿verdad? te ve, en lugar de estar reunido, te ve que estás a lo mejor, pues no sé, haciendo quehaceres, arreglando un coche, saliendo a pasear y todo eso, y te pregunta, tú eres cristiano, ¿a qué iglesia vas? Y lo mandas, y viene de visita y no te encuentra. Yo me pregunto, ¿qué evidencia tiene de que tú eres un cristiano serio? Que toma la iglesia en serio y que toma la Biblia en serio. Así que, hermanos, debemos nosotros pensar también en esto. Cuando buscamos honrar a Dios en nuestra vida, es porque lo honramos llevando la cruz de Cristo en todas partes. También, ¿verdad?, ministrando nuestros dones y talentos, porque Dios para eso nos los dio. Cuando tenemos un deseo verdadero de servir en la iglesia y para Cristo, cuando servimos desinteresadamente y no buscamos una recompensa, sino lo buscamos para el Señor. Estas son evidencias de una nueva vida. El que está en Cristo, ¿verdad?, nueva criatura es. Nueva criatura. Tenemos un diferente alimento, una diferente naturaleza. Exteriormente debemos de manifestar una belleza espiritual, porque la espiritualidad en Cristo es bella. La espiritualidad en Cristo es bella. ¿Por qué? Porque hablas de una forma mesurada, porque amas de una forma sin límite y desinteresada, porque tenemos una conducta que agrada al Señor. Vamos a orar para terminar. Les voy a pedir que inclinen su rostro.